Y se trata de un presunto abuso de poder, de tráfico de influencias, de uso de relaciones políticas, no solamente en el ámbito del poder ejecutivo, sino también del poder judicial, en el que intervienen autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y de un personaje de un apellido que es Abascal. Y tenemos hoy, y le damos la bienvenida a Diana Marlene Pérez. Ella es ex esposa de Rodrigo Abascal Olascuaga. Él es notario público 183 del Estado de México. Es hijo del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza en el gobierno de Vicente Fox. Y quiere hacer público aquí en Los Periodistas un tema que tiene que ver con lo que he descrito de abusos de poder, pero también de violencia doméstica, violencia contra la mujer, y le damos la bienvenida a Daniela Pérez esta tarde aquí en Los Periodistas. Daniela, bienvenido a este espacio informativo. Hola, buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por prestarme este tiempo en tu programa. Gracias, Alejandro. Bueno, pues efectivamente, como bien mencionas, me divorcié de Rodrigo Abascal, que es notario público 183 de la Ciudad de México y, como bien dijiste, hijo de ex secretario de Gobernación Carlos María Abascal Carranza, ¿no? Este no es un divorcio cualquiera, no es un pleito nada más por la custodia de los hijos o así. Se trata de una persona que es un panista ultracatólico del Yunque, presidente de la Fundación Carlos María Abascal Carranza, miembro de la Orden de Malta en México, profesor de la Universidad Panamericana, de la Universidad Anáhuac. Es decir, es una persona que tiene mucha influencia, muchos contactos y que está usando todo eso para conseguir su objetivo, que es quitarme mi casa y quitarme a mis hijos, que son 4 niños chiquitos. Estoy hablando de mi mayor tiene 11, luego otro de 8, uno de 6 y mi chiquita de 5 años. Y todo eso de la manera más arbitraria, ilegal, inconstitucional posible, porque no hay lógica en lo que el día de hoy se está llevando a cabo, por ejemplo. ¿Cómo explicar que en tiempos de pandemia uno puede promover un asunto y se tardan semanas en darle seguimiento? Yo he pedido desde noviembre que se inscriban mis hijos en el colegio. Y Rodrigo Abascal, fundamentado en 2 supuestas faltas al centro de convivencias, consiguió que el día lunes se le notificara a mis abogados que hoy iban a ir a mi casa, a quitarme a mis hijos, a tomar posesión, a darle la posesión de mi casa a Rodrigo Abascal, que está denunciado por violencia, no solo por golpearme a mí en la cabeza y dejarme tirada enfrente de mis hijos. También mis propios hijos han declarado en peritajes, los peritajes que hicieron en el Estado de México fueron extraordinarios, dictaminaron que tenemos grandes afectaciones por la violencia que sufrimos durante los 11 años de matrimonio que tuve. Incluso me otorgaron un botón de pánico. Y el juez 13 de la Ciudad de México, de nombre Eduardo Vélez Arteaga, y el juez interino que está actuando hoy en funciones, llamado José Antonio Méndez Pliego, ordenó sin más, de un día para otro, sin haberme oído ni vencido un juicio, sin ningún tipo de prueba ni fundamento legal, que hoy tenían que ir a mi casa, a quitarme a mis hijos y a darle la posesión de mi casa a Rodrigo Abascal. Daniela, es un tema muy delicado porque obviamente lo más importante de esto es que está en juego la custodia de sus hijos, que no es algo menor, usted tiene a sus hijos de este matrimonio y además tiene una propiedad que usted quiere conservar, con todo su derecho conservar. Me gustaría que me describiera el personaje. Rodrigo Abascal, dice usted, es un personaje de esta organización ultrasecreta de ultraderecha conocida como el Yunque. Yo le escuché, creo que con Julio Astillero hoy, le escuché con extraordinaria entrevista que le hace Julio, hablar sobre encuentros en su casa.
Me gustaría que me describiera al personaje y su relación con este grupo, porque nos permite entender, no es simplemente por morbo, sino nos permite entender los niveles de influencia que tiene en los distintos niveles de gobierno, porque eso es el Yunque. El Yunque es una organización que se infiltra y tiene, bueno, influye en decisiones. En este caso puede ser la decisión de un juez. Entonces, me gustaría mucho que dibujara a usted al personaje, a Rodrigo Abascal Olascuaga. Muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta interesantísima que yo misma he tratado de entender en todo este tiempo, porque yo me casé con la idea de que me estaba casando con un hombre católico, de valores, de principios, convencido de hacer el bien, ¿no? Y la realidad es que empiezo a descubrir que me caso con un hombre que tiene una máscara, muchas máscaras, una fachada que quiere dar al público de que es un hombre generoso, que hace donativos a la Orden de Malta, que tiene una fundación para dar a conocer el legado de su padre, que va a misa diariamente y comulga. Pero la realidad me voy dando cuenta con el tiempo, porque bueno, quien ha vivido violencia lo sabrá entender, que utilizan la religión para adoctrinar, para convencerte de que hay cosas que están bien, para mantenerte encerrada, para alejarte de las personas. Y a mi familia, bueno, más bien a su familia, o sea, a mis 4 hijos, a nuestros 4 hijos y a mí, nos utilizaba solo como una fachada. Hacía los eventos de su notaría y nos llevaba a la misa, a la comida, y después de la fiesta me corría. No sé si decir esto, pero bueno, no fue una persona fiel para nada. Al contrario, me enteré mucho tiempo después de que tuvo sus que veres incluso con alumnas, ¿no?, de las universidades en las que daba clases. Y la realidad es que se rodea de estas personas de altos niveles políticos, de distintos partidos incluso, y se reúnen a discutir qué es lo que está pasando en México, qué es lo que va a suceder, qué es lo que se puede hacer, qué se puede publicar en medios. Quisiera yo no decir nombres porque no tengo la intención de echarme a todo México encima, pero la realidad es que sí es una nivel, Daniela, organización activa. De ese nivel, o sea, es decir, sí, que él tiene niveles. A ver, le pregunto esto, Daniela, y perdón que me atravesé a Álvaro porque tenía pregunta, pero le quiero preguntar esto para continuar con lo que le planteaba. De niveles de la actual administración federal, ¿tiene relaciones en la actual administración federal? Estamos hablando de un hombre de ultraderecha. Lo que le puedo decir es que hoy por hoy alardea sobre tener estos contactos. Él incluso llega y se ostenta como... Prefiero no decir, pero sí alardea tener contactos con el gabinete, con miembros del gabinete del presidente, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sí son cosas que él llega y presume. Yo no sé hasta qué punto sean reales y hasta qué punto lo usa nada más para conseguir lo que él quiere. Pero la realidad es que lo está consiguiendo, y lo está consiguiendo contra toda lógica y contra toda legalidad. Y estoy tan desesperada que he decidido recurrir a los medios porque ya me cansé de vivir con miedo, ya me cansé de vivir de rodillas, ya me cansé de que él tiene que ser mi cabeza y yo estoy para ser sus pies y para servirlo, y que porque en el nombre de Dios así. Ya me cansé de vivir así. Y es por eso que he decidido que prefiero morir luchando a vivir de rodillas, ¿no? Creo que no se escucha tu audio, Álvaro. Sí, le preguntaba a Daniela Pérez que yo vi fotografías de su boda en 2008, después de que efectivamente falleció Carlos Abascal, quien fue secretario del Trabajo y secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, y vi fotografías de los invitados. Asistieron Felipe Calderón y Margarita Zavala, asistió el que era entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Vi a muchos personajes muy vinculados, debo decirlo, con la organización secreta
el Yunque. ¿Usted conocía en 2008, cuando se casa, y ya antes de esta organización, y tenía elementos para pensar que su esposo actuaba justamente en esta secrecía, como ahora nos lo dice? No, la realidad es que, bueno, quizás debía haber visto muchas cosas que en su momento no vi, pero yo me casé con un hombre que era 10 años mayor que yo, ¿no? Me casé, él fue mi maestro en la Universidad Panamericana, me casé sumamente enamorada y la realidad es que hubo muchas cosas que yo no me di cuenta sino hasta el final. Yo genuinamente pensaba que estas reuniones y que todo esto pues eran cuestiones de amistad, de querer ver por México, para conseguir cosas mejores para México, y la verdad nunca me imaginé que hubiera debajo de todo esto un tráfico de influencias, vamos a planear qué se puede hacer, cómo podemos mover los hilos, ¿no? Y al final es siempre este deseo, esta necesidad de estar bien conectado, de tener lazos con políticos y puestos estratégicos, ¿no? Y poder influir en las decisiones que se van tomando en el gobierno. Tampoco me imaginé, tampoco pude ver o quise ver que lo que yo vivía era un encierro tipo Castillo de la Pureza, donde no podía ir ni a fiestas infantiles, no podía celebrar Halloween, no podía ver a mi familia, todo el tiempo, o sea, los podía ver, pero con su permiso, con su autorización, porque él era la cabeza, y todo el tiempo la manipulación, el adoctrinamiento, utilizando el nombre de Dios, el pecado, es una cosa muy enferma que de verdad termina volviendo loco a cualquiera, ¿no? Le pregunto esto, Alejandro, perdón, le pregunto por los asistentes a su boda, incluyendo a Felipe Calderón y a su esposa, que eran en ese entonces, pues nada menos que era titular del Ejecutivo y el Procurador General de la República. Y esas relaciones que muestra la asistencia a su boda tienen que ver con las relaciones que todavía puede seguir teniendo o tiene Rodrigo Abascal en el ámbito de la justicia, y que un asunto meramente familiar, como puede ser una separación de una pareja, se vuelve en un asunto de interés público porque hay este abuso de poder, este tráfico de influencias? Totalmente, totalmente. De hecho, a la boda invitó, bueno, está peleado con casi toda su familia, no se llevan por este mismo tema de que son como secta y alejan a los demás, y solamente invitaba a políticos. Y yo le decía, ¿por qué no invitas a más familia? No, porque los políticos, amigos de mi papá, y son como la familia, y es un tema como de fraternidad, ¿no? De una fraternidad secreta que tienen entre ellos, y pues al final son intereses personales. Pero sí, estuvo invitado Vicente Fox, no fue, porque creo que, no sé, no quiero decir por ejemplo, pero también estuvo invitado Enrique Peña Nieto, nos mandó regalo de bodas, es decir, hubo muchas personas invitadas a esa boda, ¿no? El tema no es, como decía hace unos momentos, menor, y obviamente, Daniela, usted, como se sienta, así cuéntenoslo, porque hay temas delicados, incluso legales, en los que usted, sin duda, si está siendo asesorada por su abogado y está ahí, sin problema, voltee a verlo, consúltele para que no se vaya más allá de los temas que usted tenga que decir. Con toda sensibilidad se lo decimos. Diga exactamente lo que pueda decir, y nuestra intención no es más que decirle a usted que dibujarle a la audiencia que usted está enfrentando un pleito con un personaje muy poderoso, porque la organización en sí es hijo de un secretario de Estado, de un exsecretario de Estado, que no solamente fue un secretario de Estado, sino que fue un brazo de una organización ultra secreta, de ultraderecha, muy poderosa,
que este señor que está aquí, Delgado, ha descrito en 2 libros como una de las organizaciones ocultas más poderosas de México. Por eso son las preguntas que le hacemos, y donde usted crea que ahí se detiene, usted se detiene. Nuestro interés es netamente exponer el caso. Por eso mismo le voy a insistir en lo siguiente, Daniela. Usted está enfrentando un juicio. Usted supone también con sus abogados que le están haciendo a usted una marrullería para quitarle lo que le pertenece, que son sus hijos, y quitarle también su propiedad, lo que usted mínimamente debe tener, que es la custodia de sus hijos y demás. ¿Quién lo está ayudando? ¿A quién está recurriendo para quitarle a usted a sus hijos y quitarle su propiedad? Alejandro, te agradezco mucho el que me permitas igual consultar con mi abogado y así. Sí son temas. Lo primero que les quiero decir es que yo sí tengo mucho miedo. El estar aquí hablando ante ustedes claramente nunca fue mi primera opción. Estoy en este momento pues porque estoy desesperada, ¿no? Concretamente, si me voy al ejecutor del hecho, señalo al juez 13 de lo familiar, Eduardo Vélez Arteaga, y al juez interino al que están utilizando para que el juez 13, pues, de alguna manera no tenga que dar la cara, llamado José Antonio Méndez Pliego. A ellos 2, hoy por hoy, son a los principales que señalaría ejecutores de esta obra maestra que ha ido generando Rodrigo Abascal, que se ha valido de muchas cosas que han tenido que irse cuadrando para que lleguemos a este punto. Más arriba, yo le pediría, como en su momento lo dije en la entrevista anterior con Julio Astillero, que por favor se deslinde. Rodrigo Abascal ha dicho, y me ha llegado por otros medios, que alardea de tener amistad con el presidente Rafael Guerra Álvarez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que de ahí han venido las órdenes de apoyar todo esto. Yo no sé, no soy quien, yo no quiero levantar un falso en ese sentido. Yo lo único que pido es que se están violando mis derechos, y si el licenciado Rafael Guerra Álvarez no tiene nada que ver con esto, que por favor limpie su nombre y vea mi caso y por favor ponga un alto, porque de que hay mano negra en todo esto, hay mano negra. Y también lo decía yo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que yo he seguido su trayectoria y sé que siempre ha apoyado a las mujeres. Y me cuesta mucho trabajo pensar, pero Rodrigo dice que por haber sido su papá secretario de Gobernación y por él ser notario público y por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, pues viene este tipo de ayuda también de parte del gobierno federal que dan la instrucción de girar la cara o de ayudar, francamente, ¿no? Y yo quiero pensar que no es de ahí. Yo les pido que por favor escuchen mi caso, mi situación, y que vean que también se están ensuciando sus nombres para justificar estas cosas, ¿no? ¿Ha recibido usted, Daniela Pérez, amenazas de muerte, amenazas contra su integridad, además de la violencia familiar que padeció cuando todavía vivía con Rodrigo Abascal? Sí, sí. Recientemente, el lunes pasado, recibí una amenaza de entregar a mis hijos o me cargaba la chingada, básicamente, ¿no? O sea, ¿de quién? Sí he recibido amenazas de mi vida. ¿De parte de Rodrigo Abascal? Sí. Es importante también, Daniela Pérez, si está con usted su abogado, que pudiera también, si les parece conveniente, adecuado, oportuno, exponer también justamente la parte jurídica, pero fundamentalmente lo delicado que es este asunto y por qué estamos también haciendo público este caso, porque hay elementos de interés público, no solamente lo que de por sí debería ser lo que es la violencia familiar. Entonces, si el abogado está en condiciones de poder informarle a la audiencia
de lo relevante de este caso, por supuesto que estamos aquí a disposición. Aquí está mi abogado, no sé si, no lo veo en la pantalla, no sé si está al aire. No lo vemos en pantalla, pero se puede él perfectamente sumar, si él así lo desea, puede perfectamente sumarse y dar esa otra parte, la parte que le pedía Álvaro, la parte legal. Gracias, abogado. Muy buenas tardes. Ahí está, perfecto, abogado, ¿cómo está? Álvaro, Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer saludarlos. Y hay algunas presiones, por ejemplo, de carácter legal que sería importante que la gente conozca. Yo me encargo de la parte penal del asunto que tiene que ver con la señora Daniela Marlene Pérez. Sí. Y hay un despacho que se encarga de la parte civil en los juzgados de lo familiar y es quien lleva estos diferentes incidentes y quien llevó el divorcio de la señora. En materia penal, por supuesto, hubo una denuncia que la señora presenta por agresiones que recibió en diciembre del 2019 y denuncia a quien era su marido por violencia familiar. De ahí hubo diferentes carpetas de investigación y denuncias que se presentaron, tanto por parte del señor Rodrigo, ¿no? Abascal, como por parte de la señora Daniela. Siendo que al momento existe 2 carpetas en contra del señor Abascal, ¿no? En donde, por supuesto, se le está investigando por el delito de violencia familiar, derivado de los videos que ella muestra donde es agredida, ¿no? Asimismo, existe una denuncia lo que presenta el mismo notario Abascal, en donde habla de un supuesto abuso sexual por parte de un trabajador de la señora Daniela, mismo que se realizan todas las investigaciones pertinentes y se utiliza una herramienta virtual que se llama Bostic, la cual esta misma herramienta sirve para poder verificar que los menores de edad pudieron haber tenido algún tipo de abuso o no. Y nos dio como resultado que el único abuso que pudiese haber recibido la niña era por parte de su señor padre en el sentido de violencia física, no de carácter sexual, quiero aclarar ese punto. Por lo mismo, se manda al archivo esa carpeta de investigación y se inicia nueva carpeta en un desglose en la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo imputado el señor respecto a estos nuevos hechos que denuncia y que por medio del desglose la misma Fiscalía. Por lo mismo, yo como abogado, aunque sea penalista, por supuesto soy abogado, se me hace increíble pensar que un juez de lo familiar estaría otorgando, sin darle oportunidad a mi representada, de un incidente no especificado de cambio de guardia y custodia, sin darle la oportunidad y de oficio dictar que los niños tienen que pasar a estar con su señor padre, ordenando a sí mismo que ella haga entrega de su domicilio cuando ella es propietaria del domicilio que le están ordenando entregar. Nunca había visto yo este tipo de violaciones y el día de hoy, por ejemplo, giraron un oficio solicitando a la Fiscalía General de la República una orden de localización en contra de la señora Daniela Marlene Pérez Torres y el hecho de que retengan a sus hijos para hacer la entrega a su señor padre. Situación por la cual yo en materia penal, por supuesto, ya tomé cartas en el asunto y comentarte, ¿no? Que nosotros ya presentamos la denuncia penal en contra de este juez de lo familiar y asimismo ya también lo hicimos el conocimiento tanto del juez que se tiene que excusar de seguir conociendo el caso como del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y sí es importante para mí el hecho de que mi clienta buscó el salir a medios, yo tratar de apoyarla, porque las amenazas de muerte que ella recibió también se suman a las amenazas que yo he recibido de carácter personal y que de alguna forma nosotros ya presentamos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las mismas han sido atendidas y obviamente pues, estamos tratando de solicitar las medidas de protección que pueda existir por toda esta situación, pero aunado al hecho de lo que está denunciando mi clienta públicamente. Y que yo le pediría, por ejemplo, a todo el auditorio que quedara muy, muy claro que hacemos responsable al notario 183 de la Ciudad de México, Rodrigo Abascal Olascuayer, de cualquier cosa que le pudiese suceder a mi representada y a mí como su abogado. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta misma semana amenazas de muerte respecto a que se haga la entrega de los niños y del domicilio que mi cliente es propietaria del mismo. Esas son las presiones que de carácter legal me gustaría que la gente que nos está viendo y escuchando lo pudiera entender, mi querido Álvaro y Alejandro. Es decir, estamos platicando.
Sí, perdón, Alejandro. Adelante, Álvaro. No, iba a decir que el abogado es César Gutiérrez Priego, es abogado de la señora Pérez, y por supuesto que en este espacio es importante que también se haga esa alerta pública sobre amenazas de muerte directamente de Rodrigo Abascal, abogado. Las amenazas vienen por parte de él por medio de terceros. Terceros son quienes se acercaron para realizar las amenazas a nombre de él. Híjole, pues qué complicado. Ahora, qué bueno que se exponga públicamente que hay un apoyo irregular al notario, al ex esposo de la señora Daniela Pérez. Qué bueno que se exponga. Sería bueno que se dijera con todo su nombre y apellido en quienes está él amparando para tratar de arrebatarle a los niños y los bienes de acuerdo con la misma denuncia. ¿Quién es más arriba, abogado? Si usted conoce y quiénes deben ser, o por lo menos a quiénes está usando, porque yo creo, igual que Daniela, que la ministra en retiro, Sánchez Cordero, no creo que ella va en contra de todos sus principios ayudar a un personaje así en contra de un caso de una mujer, va en contra de todo lo que hemos sabido siempre de ella, pero puede ser que como a ella, otros sean usados, su nombre se ha utilizado de manera irregular. ¿No lo cree usted, abogado? Yo, Alejandro, yo no te puedo asegurar que ni la ministra ni cualquier otra persona esté involucrada de forma directa, porque yo como abogado tengo que tener las pruebas para poder demostrar. Lo que sí te puedo decir es que sí me doy cuenta que alguien está meciendo la cuna, ¿no? Y que hay una mano por ahí escondida. Y lo que sí te puedo decir por lo menos es que, al igual de lo que dice mi representada, la señora Daniela Marlene Pérez, sí es cierto que a nosotros nos han dicho que muchas de las determinaciones vienen desde arriba. Te puedo decir, por ejemplo, que se presentó una denuncia en la Fiscalía del Estado de México, misma que por hechos que sucedan en el Estado de México, misma que se le dio trámite como tenía que ser, la misma Fiscalía de Género de la Mujer apoyó, realizó los peritajes pertinentes, determinó de forma correcta que los niños tenían afectaciones de violencia familiar generadas por el padre, que asimismo mi representada tenía esas afectaciones también generadas por el padre. Se solicitó audiencia de vinculación, se fue a una audiencia de vinculación y una juez determinó que no eran hechos de su competencia y declinó la competencia a favor de la Ciudad de México. Cuando llega esa carpeta a la Ciudad de México, que ya tiene integradas también sus propias carpetas, hace el estudio y dice que es imposible porque son hechos que pasan al Estado de México y regresa esa carpeta al Estado de México. Entonces, yo, en mi experiencia de más de 20 años en la defensa de personal militar y de litigar en juzgados militares y juzgados federales, te puedo decir que no me había tocado ver una resolución de ese estilo por parte de un juez. Y lo que manifestó en todo momento, en aquel entonces, el señor notario 183 de la Ciudad de México, pues es que él tenía la bendición de las personas que se encontraban arriba. Arriba, no sé a quién se refiera, no se refiere al señor gobernador, no sé si se refiere a quién. ¿Sí me explico? Eso no lo puedo asegurar. Pero de que sí hay una serie de irregularidades en donde se ve involucrado el Poder Judicial del Estado de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, sí lo existe. Abogado, ¿es posible que volver a hablar con la señora Marlene Pérez? Por supuesto, aquí estoy para cualquier cuestión que necesiten de carácter legal. Gracias, abogado. Muchas gracias. Le quisiera preguntar a usted, Daniela Pérez, un asunto que tiene que ver con lo mismo, pero que es que quizá usted tenga información. Hay un proceso para llevar a los altares a Carlos Abascal, proceso de beatificación que ha impulsado la Fundación Abascal Carranza. ¿Tiene usted conocimiento de que su hijo, el hijo de Carlos Abascal, su ex esposo, estaba involucrado en este proceso? Sí, totalmente. Él era el principal impulsor. Seguramente sigue siendo el principal impulsor de esto. A grados tales que, bueno, exhumaron los huesos
de Carlos Abascal, les mandó a hacer un tratamiento para su conservación e incluso llegó a decir que el esternón estaba perforado por un rayo de amor y mandó a hacer pequeñas reliquias, ¿no? Esa es la realidad y pues tiene la intención de llevar esto a cabo. No sé, son 4 hijos del matrimonio de Carlos Abascal y Rosa Marta. De los 4, 3 ya están divorciados, ¿no? Y de esos 3 que ya están divorciados, Rodrigo fue el tercero y a los primeros 2 siempre me recriminó, me dijo, es que por divorciarse van a manchar el nombre de mi papá y así no se va a poder canonizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora él se suma a esta fila de divorcios, ¿no? Que manchan el nombre, pues, de su papá, que era una persona que siempre públicamente abogó por la defensa del matrimonio y de la familia. No me compete a mí hablar internamente, ¿no? Correcto. Daniela Pérez, este espacio está abierto para, si usted tiene algo que informar respecto de un asunto que rebasa lo meramente familiar, que tiene que ver con la influencia del poder político, religioso, sectario, pues aquí lo puede exponer con toda libertad. Muchísimas gracias. Pues yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Quisiera decir que otro de los nombres que Rodrigo maneja como las influencias que él tiene y que lo están ayudando, que yo quiero pensar que no, yo soy una persona católica, yo quisiera pensar que no es así, pero otro de los nombres que él maneja es que el nuncio apostólico en la Ciudad de México, pues es quien también lo ha estado apoyando. Yo no sé, pero estoy diciendo lo que es. Y lo que yo quisiera decir es, no tengo intención alguna de volverme famosa en un espectacular porque aparezca Daniela Pérez. Lo único que yo deseo es vivir en paz, que se respete mi vida, la de mis hijos, mi patrimonio, y que estos grupos de poder dejen de ensuciarse las manos por una persona que es un corrupto, que es un perverso, narcisista, que ha violentado a su esposa y a sus hijos toda la vida, que sigan siendo amigos por afuera, que no se metan con la vida de 4 niños inocentes que ya bastante han sufrido y que ahora los están apoyando al juez para dejarlo en manos de su violentador, con toda la arbitrariedad del mundo y con la insensibilidad propia de los monstruos, ¿no? Entonces, si tan cristianos son, si realmente creen en la misericordia y en la justicia y en el amor de Dios, estas personas ultracatólicas que de verdad se fijen que al estar ayudando a Rodrigo Abascal, están ayudando a un monstruo. Sería todo. Daniela Pérez, muchas gracias una vez más y pues ha expuesto usted este asunto que insistimos, lo decidimos abordarlo porque rebasa el asunto familiar, es un asunto a nuestro juicio de interés público. Aquí este espacio está a su disposición, Daniela. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Al contrario, muchísimas gracias a ambos. Gracias por el espacio que me permitieron tener. Gracias.